Canto, tú sales allí, sin hoja, dices lo que tienes que decir. Si tocas una canción, como en otro caso, pues la tocas, no sé qué. Y la gente ves que se ríe o que, aunque no sea una broma ni nada, pero solo por el tono, por la manera de hablar, pues se relaja. O sea, hay actos que son muy soporíferos o que son muy serios y es una cosa distendida y la gente agradece eso. Y luego al modo de los conciertos también. Por experiencia de llevar tiempo tocando, si tú sales a un concierto, por ejemplo, a modo de cantautor, que es lo que hago ahora, guitarra y voz y ya está, si tú sales, que solo es la guitarra acústica y la voz, entonces a nada que te equivoques, pises mal una cuerda, hagas cualquier cosa que te sale mal, canta muchísimo, se nota mucho y que bueno, te lo tienes que preparar, tienes que hacerlo bien, pero eso es un mecanismo, nosotros lo hacemos de una forma en que prácticamente cabe todo. Entonces, aunque me equivoque, yo lo voy a utilizar para mi favor. Bueno, pues ya estamos en el crossover más esperado. El crossover rojipardo tiene lugar. Y para ello tengo con todos vosotros nada más y nada menos que Aarón Jara, el cual, bueno, que se va a presentar él, pero procede del canal Rojipardo TV, que antes se llamaba Gen Rojo Podcast. Explícanos los orígenes y el porqué del cambio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te voy a llamar? Contrahegemonía te voy a llamar, ¿no? Así como... Así te voy a llamar. Bien. Es cierto. Señor X. Señor X. Oye, pues no lo había pensado, ¿eh? Claro, pues que... Bueno, contra. No, pues a ver, sí. Yo aquí tengo la taza desactualizada, como podéis ver. El artista antes conocido como Gen Rojo Podcast. No, pues a ver, pues junto a otro compañero, Eduardo Taliana, hicimos por el 2021 un podcast sobre análisis de obras culturales, películas, libros, videojuegos y cosas así, con toques de humor y tal, y empezamos a hacer un podcast así un poco de manera desenfadada y tal, y bueno, luego eso ha ido evolucionando a través de diferentes redes sociales y tal, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer jugar algunos videojuegos, aunque no hemos hecho muchos, desde una perspectiva de clase. Y bueno, ya ha habido no ha sido tanto, está bien que me lo preguntes, porque no ha sido tanto un cambio de nombre, sino como un cambio de, bueno, de estrategia comunicativa, si se puede llamar. Digamos marketing capitalista. No, en el sentido de que Gen Rojo Podcast sigue existiendo, pero está dentro de ese canal. En ese canal se hacen diferentes cosas, aparte de Gen Rojo Podcast. Luego yo he estado haciendo algunos programas con Moisés Pujante, que tiene otro canal, donde hacemos otro podcast, programa que reaccionamos de manera divertida a diferentes personajes políticos y no políticos, sociales. Que se llama Predicando en el Desierto. ¿Verdad? Sí, es un poco difícil de... Personajes curiosos, sí. Un poco difícil de definir ese programa, pero bueno, eso se hace en su canal de Moisés Pujante y se sube al canal de Rojipardo TV algunos fragmentos. Entonces, como hay diversidad de contenido, que muchos no era puramente Gen Rojo Podcast, pues se dijo, bueno, pues se va a modificar el nombre del canal para que pueda agrupar más cosas. Y esto también se ha juntado, digamos, con un periodo donde Eduardo ha estado bastante más ocupado con el trabajo que el profesor. Y bueno, pues se ha ido generando otros contenidos y bueno, también se está abierto a otro tipo de cuestiones y tal. Por supuesto, Gen Rojo Podcast está un poco en manos de Eduardo, el tiempo que él tenga, de si le apetece o de cuando, pues, si quiere o puede. Pero bueno, para mí es un programa que, vamos, es lo que más me gusta hacer. Entonces, aquí si nos ve Eduardo, adelante Eduardo, cuando quieras, volvemos a la carga. Yo creo que es muy interesante el enfoque porque ¿cómo decirlo? Los análisis desde el punto de vista de clase, de obras culturales, de cultura de masas y tal, es algo que yo creo que escasea, ¿no? En el panorama de YouTube y en general. Sí. No, claro, y se podría hacer, a ver, realmente se podría generar mucho más contenido, lo que pasa es que nosotros somos dos y también tenemos algunas limitaciones, pero realmente
sí que se podría, con más gente, generar más material de diferentes tipos de obra, en plan videojuegos, en plan de música, en plan de cine, por ejemplo. Podría haber diferentes personas que se encargan de diferentes medios o con un grupo de gente mayor hacer otro tipo de contenido, pero bueno, creo que sí que tiene potencialidad porque la gente es una cosa que no se plantea. Tampoco digo que no se pueda disfrutar de obras y solo tengas que estar mirando la ideología, no digo eso. Incluso puedes criticar obras que te gustan, pero valorar en ese momento el aspecto político de eso y disfrutarlo igualmente. Pero bueno, no está de más, pues, que a gente le llegue ese tipo de mensaje. Y yo creo que otra cosa positiva que tiene es que también se hace llegar ciertos mensajes políticos a gente que de otra forma no le llegaría. Y hay mucha gente que no lo ha dicho, que a lo mejor vienen por, no sé, ver que hablamos de Alien o de Rambo o de Sin Novedad en el Frente o cualquier obra y luego, pues, bueno, ahí tienen nuestra reflexión, nuestra perspectiva y ellos también pueden sacar su propia conclusión, ¿no? Eso es muy interesante, sobre todo porque ahora mismo los youtubers liberales, por así decirlo, muchas veces tratan temas aparentemente frívolos, pero claro, te cuelan su ideología así como por lo bajo y es muy efectivo, ¿eh? Claro, es que yo creo que es la manera, porque al final, si tú haces un vídeo, que también está bien, vídeos más serios, vídeos más documentados, con más preparación, yo los consumo, pero al final el público interesado en eso es reducido. Gente que le interesa ese tema, que se va a tragar 3 horas hablando de la conquista de América, por ejemplo, que ahora hablaremos, o de lo que sea, o del paganismo, o de no sé qué. Y bueno, pues hay gente que se va a leer esos libros, va a reflexionar sobre eso, va a debatir, pero la mayoría de la gente no. Y no creo que ese sea el objetivo, que creo que es donde la izquierda, si lo queremos llamar así, o muchos movimientos obreros y tal, ha errado el tiro en eso, en querer como transformar la sociedad, que toda la gente sea como una élite cultural, política. Eso, yo no aspiro a eso, no creo que eso vaya a pasar. Sí que creo que se puede elevar la conciencia y que haya mayor tal, eso sí, pero al final, hasta la Unión Soviética, la gente que le interesaba la política era poca. La gente estaba haciendo su vida y tal. Pues sí, puede tener más conciencia de clase, puede tener más tal, más concienciado con tal, sí, eso sí. Pero que estén ahí leyendo teoría política, Eso es. Lo dudo. Entonces, claro, como tú dices, comentando cosas del día a día, cosas de una película de superhéroes, cualquier cosa del día a día, noticias, cuestiones mundanas, aparentemente, pues se puede hacer comentarios, se puede trasladar a la gente en general reflexiones, ideas y tal. Y eso puede ser una pieza de enganche para gente que a lo mejor tal se empieza a interesar por otras cosas. Correcto. Y no solamente, eso es solamente una parte, porque hay otra parte también que es cómo a través de esos productos culturales te cuelan ideología. Claro. Si no tienes herramientas críticas y analíticas, se acaba, ¿cómo decirlo? Se acaba incrustando en el sentido común cuando menos te lo esperas. Sí, además yo creo que la guerra ideológica tiene que hacerse también con esos mismos métodos. O sea, si te hacen una película donde Pearl Harbor, ¿sabes? O lo que sea. Y te dicen ahí que no sé qué. Pues claro, tú no vas a decir un comentario ahí en YouTube. No, porque tal. Pues ya, porque con eso no lo puedes combatir. Lo tendrás que combatir con la misma intensidad, cadencia de fuego que tengan los otros. Entonces, eso como todo, o sea, desde los youtubers, videojuegos. Pues claro, si hay 27.000 videojuegos de guerra donde te dicen que el comunismo es terrible, pues habrá que hacer videojuegos. Sí. Habrá que hacer videojuegos que molen más. Metro 2033, por ejemplo, la saga Metro es terrible en cuanto a anticomunismo. Es brutal. Ya me lo habías dicho y lo tengo pendiente para meterme con ello. Pero como he visto que hay bastante material, libro, videojuego, he dicho, hostia, espérate. Pero sí, me interesa bastante y además ya he visto algún análisis y algunas cuestiones que hablan de ella y de qué va y todo eso y digo, bueno. Hombre, sinceramente, yo creo que el primer libro es lo más importante. Sí, claro, luego el desarrollo que haya. Bueno, Sí, pero seguramente me lo vaya a leer, claro.
Dime. Bien. Volviendo al tema. A ver, ¿por dónde íbamos? Que nos hemos perdido. Bien, o sea que... Sí, bueno, de cómo yo te estaba comentando de cómo de la idea de Gen Rojo era eso, de hablar de obras culturales Sí. de todo tipo y la influencia que tienen. Las obras culturales tienen influencia. Efectivamente. Pues eso, hacéis un buen trabajo ahí y yo creo, bueno, yo también quiero seguir un poco esa línea, al menos quiero hacer alguna sección de vez en cuando sobre alguna obra cultural también de ese estilo, mucho más cortito, eso sí, mucho más liviano, porque yo creo que es una buena manera de llegar a la gente. Claro, porque yo qué sé, hay y ahora con la cultura hasta fíjate, incluso de cosas que no tengan así calidad, si lo podemos llamar así entre comillas o lo que sea. La gente que está enganchada en Netflix y no para de ver series y ver tal. Da igual, porque de una serie mala, tú puedes hacer un comentario, puedes hacer un análisis. Como no estás valorando la calidad cinematográfica de guión, que lo puedes hacer, pero no es el centro del análisis, pues la película, por ejemplo, La muerte de Stalin, que es una puta mierda, pero tú no tienes por qué ponerte a analizar lo que obviamente es una puta mierda. Entonces, puedes decir, no, porque mira, cuando cuentan que esto, no sé qué. Bueno, cualquier serie chorra de lo que sea. O videojuego. Y bueno, de ahí pues también puedes extraer... Porque hay gente que solo le interesa eso y solo ha visto eso y sin más. Existe un imaginario, pues como por ejemplo una de las primeras obras que nosotros tocamos en Gen Rojo Podcast, que pueden buscar, donde hablamos de Orwell, 1984, Rebelión en la Granja y todo ese imaginario que ha creado Orwell. Que aparte de que, bueno, a mí es que no me gusta como escritor, pero sí que decir que tiene ha tenido bastante influencia su obra. Que eso es innegable. En cuanto a la Para mal, construcción pero sí. Sí, claro, pero ha tenido influencia en construcción de imaginario, en la neolengua, en no sé qué, los términos, tal. Bueno, y eso como ha tenido una influencia, la ha tenido desde una obra cultural sin más. Que luego ha sido potenciada por la CIA, no sé qué, bueno, pero bueno, que eso se utiliza. Es que vamos a ver, vamos ahí. Es que la CIA y otros instrumentos de propaganda, y pues eso, del CNI y de todo tipo de gobiernos de inteligencia y de tal, utilizan estas cuestiones para eso. Entonces, yo creo que sí que es un campo de batalla para empezar a hacer cosas, si no. La CIA, yo creo efectivamente que no se inventa las contradicciones, sino lo que hace es exacerbar las que ya existen. O sea que Claro, sí, estoy de acuerdo. no, por supuesto. O sea, Y que saben estoy de acuerdo con eso. dónde, pues eso, hombre, si hablamos de la Unión Soviética, por ejemplo, pues saben dónde tienen que meter el dedo, dónde está el cliché, dónde está el... Y entonces hacen 27 películas sobre el mismo tema. Exactamente. La ciudad de grises, los señores tristes. Y así. Pero hay una cosa además de eso que has dicho antes, que es muy importante, porque tú puedes soltar el rollo, porque esta obra cultural me parece que es capitalista, que es burguesa, porque tal. Vamos, soltar el rollo, ¿no? La chapa. Vosotros, en cambio, lo hacéis desde el humor, que yo siempre digo esto, es una herramienta poderosísima el humor. Una Sí, a herramienta ver. política de agitación poderosísima. Sí, a ver, no fue de una forma consciente. O sea, en plan, vamos a hacer un podcast de humor. Ha sido una cosa que viene, no sé si lo he contado en alguna entrevista, sí que hemos contado de que es un humor que salió espontáneo, tanto por parte de Edu y yo, pero es una cosa que ya venía de las cuestiones que hacíamos con música y tal. Nosotros empezamos, tanto Edu como yo, y bueno, y Román, que también llevo muchos años tocando con él, que es un dibujante de cómics que ha colaborado conmigo, y también ha venido al programa y tal. Bueno, pues venimos haciendo música con banda y luego a modo cantautor y tal. Y una de las formas de comunicación en el escenario y todo eso, empezamos a utilizar en cierto momento la broma y improvisado, ¿vale? Pero era una manera como y creo que es bastante efectivo porque aún sigo haciendo conciertos y sigo haciendo directos y donde si me llaman para una entrevista en general, creo que sí que tiene buena acogida porque
cuando estás hablando, por ejemplo, si son actos políticos, ¿sabes? El típico acto, quien haya ido a actos políticos sabrá de lo que hablo, de que se lee un manifiesto y luego se lee otro, no sé qué, gente muy seria que cree que está diciendo una cosa muy trascendente, pero casualmente han elegido a la persona que menos sabe hablar y más se traba leyendo un comunicado, no sé qué. Claro, tú sales allí, sin hoja, dices lo que tienes que decir, si tocas una canción, como en otro caso, pues la tocas, no sé qué, y la gente ves que se ríe o que, aunque no sea una broma ni nada, pero solo por el tono, por la manera de hablar, pues se relaja. O sea, hay actos que son muy soporíferos o que son muy serios y es una cosa distendida y la gente agradece eso. Y luego al modo de los conciertos también. Por experiencia de llevar tiempo tocando, si tú sales a un concierto, por ejemplo, a modo de cantautor, que es lo que hago ahora, guitarra y voz y ya está, si tú sales, que solo es la guitarra acústica y la voz, entonces a nada que te equivoques, pises mal una cuerda, hagas cualquier cosa que te sale mal, canta muchísimo, se nota mucho y que bueno, te lo tienes que preparar, tienes que hacerlo bien, pero eso es un mecanismo, nosotros lo hacemos de una forma en que prácticamente cabe todo. Entonces, aunque me equivoque, yo lo voy a utilizar para mi favor. Exacto. Entonces, si estoy yo y Román, pues a lo mejor él se equivoca y mientras que él toca yo le digo por encima, ¿te has equivocado? No sé qué. Le tiro una cosa, va a beber agua y le quito no sé qué. Y entonces todo eso la gente que no le gusta está atenta a ver qué tontería dice. La gente que le gusta, en las canciones que solemos tocar, ahora hemos sacado un disco, bueno, lo tengo por aquí, el de Miguel Hernández, que es una musicalización de poemas de Miguel, para la Fundación Miguel Hernández, el Ateneo Viento del Pueblo, Orihuela y demás, pues son canciones de la guerra, de la prisión, algunas de juventud de Miguel, que son prácticamente dramáticas o serias todas, pero la actuación, digamos que es más o menos graciosa o con un tono distendido. Entonces es todo el tiempo canciones más dramáticas y donde hay más tensión o más drama y luego se relaja y luego otra vez. Entonces hace un vaivén emocional, si quieres decir así, al público, que es mucho más dinámico que si fuera todo el tiempo, bueno, venga, el tostón, porque hay gente que ves que no le gusta. Claro. Pero bueno, sí que tiene esa potencialidad de que lo hacemos, de que hay gente que le gusta mucho la poesía de Miguel, por eso está funcionando el disco y tal, pero por ejemplo la música no es la que más le gusta, pero como la poesía le gusta, pues va a favor de obra. Hay gente que le gusta la música y los poemas no los conoce mucho, pero da a conocer los poemas. Y ya para terminar del rollo, perdona. No, nada. Te has adelantado a lo que te iba a preguntar, vale. pero da igual, continúa. No, pregúntamelo y sigo, lo que quiera. No, simplemente te iba a decir que incluso es más efectivo hacerlo casi sin querer. Es espontáneo, básicamente. Hombre, a ver, es que si lo fuerzas... Tú lo fuerzas y... Claro. Exacto. Lo fuerzas y no sale a lo mejor. A ver, también tiene que ir un poco con la personalidad. A mí me va un poco con la personalidad. Al principio, cuando yo empecé a tocar, siendo muy chaval, es que yo empecé siendo muy chaval, porque tú date cuenta que mi padre ya tocaba, yo tenía una banda de rock y tal. Yo desde pequeño con él a montar, él tocaba la batería, a montar las cosas, a descargar, es una cosa, a los ensayos. Yo olía marihuana antes de saber lo que era marihuana. Ya me di cuenta que el olor raro era eso después. Entonces, yo hay cosas que las tengo muy normalizadas. Pero bueno, llega un momento cuando yo tengo una banda y dimos nuestro primer concierto en mi instituto. Yo toqué casi de espaldas. O sea, yo temblaba de nerviosismo. Siempre he sido muy tímido. Entonces... Es que impone la multitud, es normal, claro. Estás ahí solo y encima, el primer concierto, todo el salón de actos de tu instituto, que todo el mundo te conoce, que es peor aún. Uf. Pero, claro, eran las dos cosas. Y esto lo quiero comentar como para hablar del porqué, un poco del humor y tal. Que es como hackear un poco el nerviosismo. Es un poco así, dimos unos cuantos conciertos, pero siempre, pues, no éramos muy buenos, no sé qué, y siempre estabas así. Entonces llegó un momento que empezamos con esa dinámica. Y eso es una dinámica que tapa muchos huecos y muchas cosas, incluso hacemos cosas que son
que nos equivocamos o nos interrumpimos, que son de broma. Entonces, eso metido en un repertorio, la gente ya no sabe qué es broma, qué no. Si te equivocas, el otro puede no sé qué. Si uno del público dice no sé qué, le respondemos. Y bueno, fue una cosa que fue natural, pero tiene que ir también con la persona. Claro. Tampoco digo que sea una fórmula que haya que usar ni que sea para todo el mundo. Pues. Eso es. Hombre, yo sí que lo recomiendo en el sentido que aunque estés haciendo una cosa seria o una cosa académica o una cosa política que a lo mejor no, pero aunque tenga una gotita de un poco de distendimiento, un poco de no de chistes ni de bromas, pero sabes, te dan más juego, eso lubrica mejor el mensaje. Sí. Te has adelantado bastante porque iba a preguntarte por tu faceta de cantautor, pero ya has respondido bastante. Has dicho que haces conciertos de Miguel Hernández, cómo has empezado con tu faceta, en fin. Así que si quieres añadir algo más. De hecho, sí, yo te conocí en persona en un concierto de Miguel Hernández y doy fe de que este chico es muy gracioso. Bueno, a ver, no, yo siempre quiero tener una banda. Mi padre tenía una banda y yo siempre me ha gustado el rock, que es el género que más me gusta, aunque escucho rap y música clásica y otros. Y bueno, por cuestiones que ahora, si quieren, más adelante podemos comentar conforme nos metemos en harina, pero los tiempos que vivimos de cada vez más individualismo, no es casualidad que todos los grupos músicos, artistas y cantantes y tal sean solistas. No es una elección solo propia del artista ser así. Es que al final el sistema, la moda, la forma de producir canciones, de grabación, de tal, que bueno, si te interesa eso, te lo puedo comentar un poco. Sí, induce a eso. Y yo, por ejemplo, que a mí me gustaría tener una banda y tocar con una banda, me he visto un poco forzado, que también me gusta. Hago canciones, saco temas míos, musico otros poetas, no solo a Miguel Hernández, sino a Lorca, Benedetti, bueno, otros, muchos, ¿no? En Neruda. Pero bueno, también me gusta hacer eso, pero a mí me gustaría tocar una banda. Pero por cuestiones de infraestructura, no es lo mismo que llegue un rapero, se enchufe ahí, acabas tú con 27.000 artilugios. Es una cuestión ya solo del desarrollo artístico del capital, ya influye en eso. Y además hay que tener en cuenta que las bandas pueden ser inestables. Cuando hablemos de Mago de Oz, bueno, no vamos a entrar en el tema porque es más una crítica política, pero hubo un cambio de componentes bestial. Bueno, sí, yo, para no enrollarme, pero mi banda no despegó mucho nunca porque siempre hemos tenido mucha falta de miembros. Uno se iba, otro nos dejaba tirados. Grabábamos un disco, claro, pero se iba uno. Entonces, no, casi la mitad del tiempo más ha estado parado a falta de uno, de otro, de no sé qué. Entonces, compromiso de las personas en un proyecto común, vale, es musical, pero se puede extrapolar a otros proyectos políticos o de otro tipo. Claro, si tú imagínate que estás ensayando, pero eso pasa con la militancia del partido, pasa de todo. Estás ensayando con un tío que toca la batería, te tienes que aprender todas las canciones, tarda 10 meses, y cuando ya te las sabes y puedes tocar, se va. Y ensayas otros 6 meses y se va. Y es como, macho, ¿pero qué hago aquí? ¿Pero qué hago? Ensayando lo mismo 26. Son cosas que, bueno, que cuesta más allá de la música, cada vez la gente está más individualizada y ya crea proyectos por su cuenta, solistas, pero es una cuestión ya social que va más... la hegemonía, ¿no? La hegemonía cultural ahora mismo es el yo contra el mundo, el Robinson, como diría Marx. Sí, claro, y tener es que un grupo de música, más todo lo que queramos criticar a otras décadas y, bueno, los grupos de música y tal, pero claro, es un pacto, o sea, tienes que llegar a acuerdos y tienes que llegar a, tanto para crear, como para dar conciertos, como para ensayar, para todo tipo de cosas, sean dinámicas en conjunto y roles sociales que se dan en las bandas, ¿vale? De gente que a lo mejor lidera más, otros que aportan otras cosas, bueno, y ahora todos quieren ser el jefe, digamos. Pues sí. Dicho así de manera burda, pero que las bandas tiene que haber como una cohesión, o tiene que haber un funcionamiento. Se tiene que crear un funcionamiento de cómo funcionan musicalmente y personalmente y todo eso. Y eso cada vez se está perdiendo más. Se nota que la gente pasa en las parejas, ¿no? Parejas que duran menos. Eso, lo de las parejas es brutal, ¿eh? Lo de las parejas es brutal, sí.
Claro, pero es que es lo mismo, o sea, que casi todos sean cantantes y no bandas, es casi lo mismo de que casi las parejas no duren, porque son proyectos conjuntos con otras personas que no solo son tú, que tienes que desarrollar, tienes que trabajar en eso. Claro, no es tan fácil. Y la gente, como ya no tiene aguante o no tiene... Pero que no es una cosa de las personas, es una cosa de cómo es la sociedad y el sistema actual. Sí, básicamente nos hemos acostumbrado a un catálogo en el cual elegimos lo mejor, que tiene que ser perfecto, y si no quedas satisfecho, ¿qué pasa? Devolución. Pues en las personas pasa lo mismo, por desgracia. Sí.